Bueno, Santi, una alegría poder verte, poder estar charlando con vos y bueno, reanudar un poco, te digo la verdad que eh, anduve medio con las internet, vinieron a ver los modems, me cambiaron el modem, todo, y ahora mi señora está también con un Zoom porque ella tiene alumnos. Y bueno, estamos viendo, a ver, espero que no se corte. Pero bueno, vamos a ver cómo sale. Bueno, Santiaguito, ya sabemos menos cómo es la temática de esto y que nos conozcamos un poquito más. Así que está en Carlos Paz ahora, ¿no? Sí, bueno, antes que nada quiero agradecerte por lo que estás haciendo. Muy buena la inquietud y todo esto que hace, que enriquece a todo lo que hoy formamos el grupo, ¿no es cierto? Sí. Eh, pero Eh, sí, es así. Bueno, mira, te cuento un poquito. Estoy sí. viviendo en Carlos Paz, siempre viví en Carlos Paz, nací acá. Hice toda la escuela primaria acá, vengo de una familia humilde y trabajadora, donde mis padres siempre estuvieron juntos y bueno, no había mucho para dar, pero nunca faltó nada. La educación por sobre todas las cosas y un plato de comida siempre hubo en casa, así que... Y después el apoyo de tanto mi viejo como mi vieja, que hoy ya no están, pero ese apoyo incondicional para hacer lo que uno, para alcanzar los objetivos que uno pretendía. Ajá. Así que De qué trabajaba tu viejo? mi viejo trabajaba en la empresa provincial de energía, en EPEC, acá en Carlos Paz. Bárbaro. Y mi mamá era ama de casa, pero también tenía su peluquería y atendía a sus clientas, pero siempre en casa, ¿no es cierto? Donde había una habitación para que ella pudiera trabajar. Así que sí, así ¿En, fue. en qué sector, Santi, de tu casa familiar estaba? ¿En qué sector estaba? Eh, Siempre vivimos acá en Carlos Paz, por ejemplo, Ubicame más o menos. y para que te des una idea, yo cuando nací a 1,5 cuadras del Cucú. Ah, hermoso, hermoso. Bueno, en la calle Miguel Juárez, ahí Sí, sí. nací y estuve hasta los 2 años, una cosa Ajá. así. Y mi papá, aparte de trabajar en la empresa, se dedicaba a la construcción. Ah, Así que estaba haciendo una casa y que bueno, a la altura sobre calle Curros Enrique, a la altura de ajá. la avenida Uruguay, donde está la Sí, TPE, sí, sí, bueno, sí, dos sí. cuadras de ahí. Sí. Y, y bueno, ahí vivía como hasta los 10 años, una cosa así. Ajá. Y después, bueno, mi papá también andaba con los negocios de la construcción y fuimos cambiando, ¿no? Dos o tres oportunidades. Después, por esas cosas de la economía de la Argentina, bueno, le salieron mal un par de negocios, perdí un hotel y todas esas cosas. Pero nunca se quedó, siempre laburando el viejo. Y Tu afán por la construcción y todo eso también viene de ahí, de tu viejo? sí, sí, Ah, sí. Sí. claro, claro, claro. Ya lo ayudaste, digamos, en algún momento. Y no, porque yo me largué como 2 años y medio, 3 años después que él falleció. Ah, mira vos, mira vos. Ahí empecé yo, mientras tanto, compraba y vendía autos. La otra Eh, pasión tuya. claro, es otra pasión de las mías. Ajá. Siempre tuve la suerte de hacer lo que me gustó, lo que quise, pero bueno. Bueno, Y, y contame hoy más o por menos hoy, así, sí, hoy por hoy te correlativamente. digo que Ajá. vivo, oh, te Sí, termino de terminamos, redondear. sí. Hoy por hoy vivo más o menos a 4 cuadras de donde vive tu cuñada. De Ah, donde mira está el vos. supermercado Disco, de Sí. ahí por esa calle para abajo, 2 cuadras y media. O sea que Ah, estoy a tres sí. cuadras del lago y a 2 cuadras y media de la ruta. Sí, bueno, sabés que a mí me gusta mucho ese lugar, me gusta Es mucho muy ese lindo, lugar, sí. es muy lindo, muy lindo, muy lindo. Eh, Mira, yo te hacía, no sé por qué, cerca más del Cucú, por aquella zona, Cárcano, por aquella zona te hacía yo. No sé por qué, No, no, no me diga por qué, pero está.
Ya vamos a caer, ya vamos a caer, ya ve cuando, porque yo a veces paso mucho por esas. Yo en Carlos Paz me manejo como si fuera uno más, pero bueno, inclusive cuando en época de verano ando todo por arriba, viste que los de Río, los de Carlos Paz no se meten en el centro, andan todo por No, arriba o costanera, andamos todos por la, sí, por la periferia que le llamamos Roque acá. San Peña, viste, todas esas calles, viste, Exactamente, sí, pero sí, bueno, la calle que te lleva derecho. exacto. Bueno, Santiago, a ver, comentame cómo te picó el bichito de la Fuerza Aérea y después cómo fue cómo fueron tus tiempos ahí. Bueno, mira, ¿cómo comenzó todo? Yo creo Mm, que comenzó con una inquietud cuando era muy chico, habré tenido 11 años, 12 años, que yo recuerdo mm, que me empezó a gustar el tema de los aviones y todas esas cosas, ¿no es cierto? Pero, pero sí, ya después, bueno, cuando a medida que fue pasando el tiempo, yo terminé, hice toda la primaria acá en Carlos Paz y a los 13 años, cuando empecé el secundario, mis padres me mandaron a estudiar a Córdoba, a un colegio técnico, y donde había doble turno, si a la mañana se tenía clase y a la tarde era tema de los talleres. Y bueno, fue una etapa linda también, pero muy sacrificada, con apenas 13 años, porque me levantaba 5:30 de la mañana para tomar un colectivo a las 6:10 y poder llegar a la escuela a las 8 menos cuarto, eh, tomando otro colectivo aparte del que me llevaba a Córdoba. exactamente. No, era en la escuela, en la ENE número 2, Carlos Casafú, en la Bien, calle de Anfune. sí. O sea que era un colegio técnico muy bueno, muy, muy, Muy bueno, sí, de mucha muy, muy bueno. trascendencia, muy Sí, relevante en Córdoba. sí, sí, sí. Y después, bueno, hice los 3 años ahí. El tercer año fue medio crítico, ya había un par de materias que ya me llevaba y que, bueno, eh, estaba como complicado yo, digamos, ¿no Ujú. es cierto? Aparte ya entraba en una edad de un poco de rebeldía propio de la adolescencia y, y bueno, y un buen día, tenía un amigo yo en tercer año que bueno, eran esos amigos compañeros de las chupinas y, y bueno, un día él también decidió, me comenta de que se iba a ir a la escuela de mecánica de la Armada. Mira vos. Yo Entonces yo quise, le dije, bueno, mira, le esa era digo, mi primera opción también, disculpa. sí, y me comenta eso, y yo le dije, bueno, pedí papeles para mí también, y yo me voy a la Mira escuela vos. de oficiales, y pido papeles para vos también. Y así fue, así fue. Y bueno, yo sé que él entró a la escuela de mecánica de la Armada, Mira vos. y yo entré a esta de acá de Córdoba, la nuestra, y eso, y después no lo vi nunca más, ¿no? Y lo estuve buscando por el Facebook, pero no lo pude encontrar. Mira qué cosa, Y ¿no? mira vos, ¿no? Imagínate, teníamos 15 años, o sea que ya hace bastante, ¿no? Claro. 40 por lo menos que no nos vemos. Ujú. No supe más nada de él. Mira. Y, y después, bueno, de ese secundario me quedaron, creo que dos personas a las cuales de vez en cuando veo. A una la veo más seguido, a la otra lo veo muy, muy cada tanto. Ah, Eh, pero se recibieron ahí, se recibieron en esa escuela. Los dos son técnicos. Eh, y bueno, el tema es que como estaba en tercer año y estaba complicado con las materias, me fui, pedí los papeles y hasta último momento yo no dije nada en mi casa. Yo cuando caí con la libreta que tenía 7 materias pendientes,
de tercer año. Se armó un quilombo en mi casa, pero bueno, Pero ¿viste? ya Todo tenía la bien. solución, Pero vos. sí, sí, la La solución alternativa. era... Venía con las dos en la mano, pero... Exactamente. Bueno, la cuestión que en ese mes de diciembre rendí un par de materias, las rendí. Pero también me preparé para la escuela. Entonces, Exactamente. acá en el barrio todavía viven, son dos suboficiales mayores ya retirados, ya uno es, bastante grande, este señor, apellido Mancilla, debe tener cerca de los 90 años. Mira Vive vos. acá a 4 o 5 cuadras de casa, pero amigo de la familia, del centro vecinal con mi papá, ¿me entendés? Y todo eso. Y el otro era un suboficial mayor retirado, también que estuvo en la dirección de la escuela, y, y ese, bueno, también fue el que más o menos me orientó bastante. Y en la esquina de mi casa, acá en casa, vivía un alférez, pero un alférez que se había hecho una amistad con mi papá por el simple hecho de ser vecino. Y él un día me dijo, ¿por qué no terminas el secundario y después entrar a la otra escuela de aviación? Y yo, y yo no le quería decir el tema de que tenía las materias pendientes Claro. de tercer año, ¿viste? Entonces dije, bueno, no, yo creo que me gusta eso porque, bueno, y la cuestión que me preparé y entré. Entré fácil, no tuve mayor inconveniente para rendir ese examen Claro. porque Ya el tenía una tema es que preparación de tercer año, ya era. tenía muy buena preparación. Siempre fui muy bueno en todo lo que es matemática, física, química, en eso tenía muy buenas notas, buenos promedios, en análisis matemático. Claro. Teníamos un profe que era muy exigente y la hacía muy amena la materia y bueno, y eso me ayudó mucho. O sea, lo que a mí nunca me gustó fue la literatura, Sí, la la geografía, humanística, la digamos. historia, todo eso no, hasta el día de hoy no. Leo algo, pero muy poco. Che, Y Santi, y entras y tenías alguna mente de especialidad o algo que por lo visto te gustaban de chico los fierros a vos. sí, sí, es cierto, de chico me gustaban todo lo que era la mecánica, los fierros, pero también me gustaba la electrónica, porque yo Mira en vos. tercer año de la escuela técnica hice todo lo que es electrónica, y eso me llamaba mucho la atención. Exactamente. Y después, bueno, acá en mi casa yo andaba, qué sé yo, iba a los talleres que hacían reparación de televisores y a lo mejor me traía radios viejas. Mira Eh, vos, mira. la radio de casa la desarmaba y en 2 o 3 oportunidades la desarmaba, la volvía a armar y seguía funcionando. Qué bueno, Eh, qué bueno, qué bueno. ¿Entendés? Unas radios viejas de esas a válvula y miraba cómo era y hasta me agarraba la corriente por esos cables que tenían, Claro, que descargaba la antena, la famosa claro. antena, que era un cable con corriente, nada Sí, más. sí, nada más, nada más, nada más. Bueno, era la curiosidad y todas esas Ajá. cosas. Y cuando entro a la escuela, acá en el barrio, había un aspirante que ya estaba en cuarto curso, que era Acosta, Edgar Acosta, que era mecánico de automotores. Y cuando entro en el periodo de instrucción, estaba él en otra compañía. Yo había caído a la primera y él creo que estaba en la tercera. Y yo le decía, ya el tercer día le decía a Edgar, yo me quiero ir a la mierda de acá, con esto es tan loco Sí, ustedes, ¿viste? tan No. loco. Claro, ¿te acordás que el primero, segundo, yo creo que el segundo día me tocó el corte de cabello a mí, ¿te acordás cómo fue? Era ñer, Sí, toda sí, la a la máquina, puta, sí, sí, era sí, sí. cualquier cosa. Bueno, acostumbrado a tener cabello largo en el secundario, ¿viste? Que todo eso era una novedad que te impactaba, ¿viste? Claro. Y bueno, y así fue, y él me dijo, no, espera que ya va a cambiar, esto ya va a cambiar. Pero a su vez estaba un aspirante de tercer año, Ariel Baldi, que era sistemático, que fue a Tandil. Sí, señor. Lo Bueno, conocí en Tandil yo. bueno,
siempre vivió a 2 cuadras de casa. Dicho sea de paso, hace muchos años que no lo veo a Ariel. Pero sí. Y después venía en segundo curso, en segundo año, venía Alejandro Gómez, mecánico instrumental, que vivía acá en Carlos Paz, vivía a 1 cuadra del lago, pero los padres de él eran muy amigos de mis padres. Mira vos. Y con Alejandro también, ya antes de la escuela, nos conocíamos ya de los 12, 13 años, Claro. de andar en los boliches, andar en Molino Rojo, o ir a Calama, Claro. todas esas cosas, ser tarjetero, estar en las puertas, ¿viste? Sí, Ahí, sí, sí, sí. como decía mi papá, juntando orín, ¿viste? Sí, 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 sí. El laburito del verano de los chicos de Carlos Paz, digamos. Exactamente, bueno. Sí. Y todo eso, la amistad esa que había con uno de segundo, con uno de tercero y con uno de cuarto curso. Uh-huh. Bueno, y así fue, y me fui quedando un poquito por orgullo, por amor propio. Sabía que si me iba en el primer año, perdía ese año, porque iba a tener que volver a un secundario normal y repetir de nuevo un año. Exactamente. Que como que me fui quedando, me fui incorporando, pero eso fue hasta... se me pasó todo eso cuando recibimos el uniforme en primer Mira año. vos, mira vos. Eso fue algo bastante impactante que marcó, ¿viste? Como Así. que lo tomaste, este es el logro mío, como fue un logro, esto es lo que tengo. Sí. Yo no sé si vos te acordás, pero no caminábamos, andábamos No, 30 exactamente. centímetros de piso. Exactamente. No No te da estábamos... momento de pensar. No tenías momento ni de pensar ni de pararte. Uh-huh. O sea, te agarraba el de cuarto curso, terminaba él, te agarraba el de tercero, y terminaba él y te agarraba el de segundo, y así pasabas el día y no te parabas nunca. Era andar echado y a los tumbos y arrastrado y rodilla pelada. Santi, y a la noche el jefe pelotón, por haber salido mal, qué sé yo, te hacía lavar la ropa. Siempre había una excusa. Sí, siempre había. Las excusas estaban, o sea, en ese sentido no nos salvábamos nunca. Che, bueno. Termina primer curso y ¿cómo sale el tema de la especialidad? El tema de la especialidad es que yo iba a pedir electrónica, pero me incliné más por el lado de instrumental. O sea, me empezó a llamar más la atención el tema de un tablero de un avión. Mira vos. La función de cada instrumento. Exactamente. Quería saber la curiosidad. Interesantísimo. De qué había dentro, claro, qué había dentro de ese instrumento, sacando una simple carcasa, cómo era el funcionamiento. Cómo iba la señal a tierra y cómo volvía, cómo receptaba, cómo trabajaba esa toma Si bien era todo mecánico, claro, si bien era todo mecánico, parte eléctrica o electrónica había muy poco. Exactamente. Imagínate que un guanquero como el que teníamos en la escuela no ofrecía muchas alternativas, pero para nosotros era wow, algo espectacular. Era pucha. ¿Me entendés? Entonces, y eso fue lo que yo pedí la especialidad y me la dieron. Mira automáticamente no hubo ningún problema. Nunca fui el mejor alumno, ni nunca fui el peor, pero siempre mantuve un perfil medio, un perfil más bien bajo, pasar desapercibido. Lo mismo en el campo de instrucción, no llegaba ni al último ni llegaba primero. Y corría toda la hora, ¿me entendés? Porque en descanso no me tomaba nunca. Sí, el sistemático yo siempre dije tuvo una imagen de seriedad, como de algo loco, son sistemáticos. O sea, yo lo veía así. O sea, instrumental. Instrumental, perdón. Instrumental y sistemático, porque yo era más o menos así en tal día. Pero el hecho de instrumental era algo, no eran de radio, de electrónica, era instrumentalista, ¿viste? Como
el fino del relojero, ¿te acuerdas que le decíamos nosotros? El fino del relojero, ¿viste? O sea, el tipo que tiene que calibrar y calibrar bien. Sí. Y bueno, y todo eso, si bien vos tocás alguna que otra parte del motor y todo eso, eh, eh, me llevó, esa fue la inquietud. Hasta el día de hoy yo te desarmo un instrumental de auto. Mira vos. Y, y bueno, qué sé yo, desde los autos más viejos, cambiar los postes de iluminación, sacar un tablero afuera, o Ujú. ver un comando de calefacción. Claro, Y hoy lo sigo haciendo, o sea, me gusta, me claro, llama claro, la atención. claro. Pero sí, todo eso es lindo, es lindo. Y dicho sea de paso que después cuando dejé la fuerza, Sí. eh, eh, me involucré un poquito en un taller de instrumental de automotor, pero fue muy Mm. poquito tiempo y después me dediqué a otras cosas. Che, Santi, Pero ¿cómo viene ahí? Segundo año te dan porque yo la, todavía no sé la, la la especialidad. especialidad, y ahí Después, empezamos donde éramos pocos y fuimos quedando menos. sí, Egresamos realmente poquito, la especialidad nuestra. sí, Y bueno, fue una especialidad linda, una especialidad tranquila, eh, hasta que llega el momento del egreso. sí. El momento del egreso, yo pedí Comodoro en primera opción, la novena brigada. Después pedí Río Gallego en segunda opción. Y en tercera opción volví a pedir Comodoro. Ajá, Y me dieron Comodoro. mira vos. Y en ese momento, bueno, fui con Jácamo, en la Sí, misma especialidad, con la diferencia que era más antiguo que yo, porque tenía mejor promedio. sí. Pero Jácamo siempre fue una persona renegada, él, por Sí, su sí, sí, propia sí, forma sí, de sí, ser. sí, sí, Y sí. bueno, y cuando llegamos allá dijeron, separaron los mecánicos, los especialistas, en su momento. ¿Me estás escuchando? Yo te Ahí. escucho, te Ah, escucho, te sí, escucho, te pensé que escucho. me Sí, había sí, sí. cortado. No, 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 a lo mejor Y, quedó un ratito congelada la imagen. y bueno, y después él, bueno, la cuestión que lo iban a mandar a Pucará y porque contestó mal a un suboficial en ese momento, lo mandaron a coordinación o no me acuerdo a qué oficina lo mandaron, que él tuvo una contestación muy particular, dijo, yo no estudié 3 años para ir a hacer eso. Claro, claro. Así que, sí, bueno. ¿Y quién es el otro instrumentalista? Yo. Bueno, listo, a Pucará y ahí me quedé y bueno, y fue una etapa muy linda hasta que ascendimos. Cuando ascendimos dije, vi que todo el tema de la fuerza cambiaba para... No, no era lo que yo Exacto. quería para mí, no, no era lo que yo quería para mí. Y dije, bueno, quizás sea el momento de irme, la pensé. Fue Eh, en el momento jodido que se fueron mucha gente en el claro, sí. estamos hablando 85, 85, fines de 84, 85, sí, claro, cuando sí, ascendíamos a cabo primero. exactamente. Y, y, y bueno, y ahí, dicho sea de paso, el jefe de grupo me dijo, no, usted no se va. Yo le llevaba el expediente y no me lo recibía, no me lo firmaba, Ujú. no quería, no quería. Después el jefe nuestro, que era un primer teniente, bueno, vivía hablándome y ahí entré en una etapa de rebeldía donde directamente no iba al hangar. Directamente me había rebelado y dije no vengo más al hangar hasta que me den la baja. Y, y bueno, me llamó de nuevo el jefe mío una mañana, me dijo venga que vamos a hablar, me llevó a hablar con el Comodoro, el jefe de grupo técnico y dije que me quería ir. Exactamente. No estaba en mí, que no estaba en mí seguir una cosa así, que era lo... Me gustaba mucho el tema de estar en el hangar, de trabajar con los aviones. Me encantaba cuando un Pucará entraba en inspección, se trabajaba con los mecánicos, se trabajaba con los sistemáticos.
se trabajaba con el armero, todos éramos solteros, todos vivíamos en el claro, casino. Había 2 o 3 cabos primero, un cabo principal que también eran solteros y eran en Pucará, eran los más antiguos. Y nos quedábamos trabajando muchas veces hasta las 9, 10 de la sí, noche sí, para sí. el avión más rápido. Y ahí aprendí muchas cosas de mecánica, cómo funcionaban las cosas. Aprendés a interpretar un manual, a leer un A manual, leer un manual. que es muy, muy Muy, importante, muy importante, muy muy importante. importante, muy importante. Y después, bueno, también fui curioseando en lo que era Twin Otter, en la parte instrumental, y después estaba Campanello, que era cabo primero y era instrumentalista, estaba en Fokker, y le empecé a preguntar y él me enseñó muchas cosas, y me Ujú. enseñó de piloto automático, eh, porque me gustaba, me curioseaba, y dónde estaban las unidades giroscópicas y todas esas cosas. Exactamente. Y bueno, y así me fui metiendo. Pero había algo que no te cerraba vos. ¿Qué es lo que era? Una aspiración personal. Se puso muy áspera todo lo que era el aspecto militar. Ah, mira vos. Y todo hacían valer sus tiras, todo hacían, pero lo vi mal, lo tomé medio mal. Adentro del hangar Entonces, también era así, eh, porque el poco, laburo diario. un poco adentro del hangar, pero no tanto. Ajá, eh, Adentro del hangar estaba todo bien, pero cuando vos salías del hangar, ahí ya se ponían un sí, poco más ásperos, sí, porque a lo mejor querían venirse a Córdoba sí, y vos tenías programado querer venirte a tu sí, casa, sí, 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 porque había 2 grupos de trabajo, sí. se había logrado hacer 2 grupos de trabajo. Inclusive Santi, yo me acuerdo que yo por otros compañeros había una rivalidad muy grande en lo que era el grupo base y lo que era todo coso y el hangar. O sea, inclusive había 2 grupos grandes metidos ahí que tenían problemas hasta con la guardia, con todo. O sea, era un drama, Sí, era un drama. sí, había un poco de rivalidad entre el Sí, grupo base y el grupo técnico, sí, 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 así también, sí, eso pasaba. Pero cuando vos ibas a la oficina, ahí al aeropuerto, viste que la novena está ahí al lado de la sí, brigada, y, y decía, bueno, te anotabas para viajar y a último momento te bajaban del avión porque subía uno más antiguo que no tenía programado o exactamente. porque se le ocurrían y eso yo decía, pero no, esto, ¿y qué tengo que esperar yo a ser antiguo para que esto no me pase? Exactamente, sí, sí, toda la injusticia que vivimos todos, sí. Exactamente, ¿me entendés? Entonces eso me llevó a decir, bueno, a pensar de otra manera, decir, bueno, soy joven todavía, tengo tiempo, eh, y eso fue lo que más extrañé en mi vida, ¿no? Porque no haber estado en contacto durante, no sé, 20 años con Claro. todos ustedes, eso fue algo, digamos, no extrañaba la vida militar, no la Tener extrañaba, el contacto con la gente, pero sí extrañaba el trabajo ese, de claro. ir al hangar, de sacar un avión de adentro del hangar, llevarlo a la plataforma, cargarle el oxígeno, revisar el instrumental, hacer tu trabajo diario, estar en Exactamente. plataforma, colaborar con los mecánicos que, no sé, desde poner un equipo de puesta en marcha debajo del avión, todas esas cosas me gustaban y las extrañé siempre. Sí,